Orden. Muy bien. Buenas tardes, profe. Hola. ¿Les parece si comenzamos? Ok, chavos, vamos a comenzar. Vamos a ver este otro ejercicio. Es un mecanismo también de 4 eslabones como el anterior. Nada más que a diferencia del anterior, en este caso ya tenemos un deslizamiento absoluto. Específicamente, aquí hay que tener cuidado porque, digo, no quiero que se me acostumbren precisamente a que siempre se les dé un parámetro angular. Ojo, acuérdense, la velocidad de entrada yo la puedo planear o la puedo colocar donde yo quiera o donde literal a mí me plazca, no pasa nada, pero ustedes deben desarrollar precisamente ese criterio para poder atacar ese problema o poderlo resolver de manera adecuada en función de los datos que nosotros les estemos proporcionando. Entonces, en este caso nos están dando la velocidad en el punto D, nos dicen que lleva una magnitud de 63 centímetros sobre segundo y que va hacia abajo o que va deslizando hacia abajo. Nos piden determinar la velocidad del punto C y las velocidades angulares del elemento 2 y del elemento 3 respectivamente, ¿vale? En este caso yo me adelanté un poquito y en este caso determino lo que es la movilidad. Nuevamente, esto lo hago para que ustedes se terminen de convencer que les estoy dando, se les están otorgando los datos mínimos necesarios precisamente para que ustedes puedan resolver adecuadamente su problema. ¿Por qué? Porque en dado caso, si su mecanismo es movilidad distinta a 1, pues es la cantidad de parámetros cinemáticos que yo les tengo que otorgar o dar precisamente para que ustedes trabajen, ¿va? Entonces, en este caso, denme un segundo, vamos a cambiar de hoja. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Lo que tengo que hacer o lo que voy a hacer es precisamente especificar que la velocidad de D, en este caso, lleva una magnitud de 63 centímetros por segundo, va hacia abajo, en este caso lleva una inclinación de θ 4, ¿sale? ¿Por qué razón? Porque precisamente la guía, denme un segundo, ahí está, la guía precisamente está con esa inclinación. Ojo, sin perder de vista, que la corredera solo y exclusivamente se puede mover sobre lo que es la guía, ¿vale? Entonces, esto, lo que les voy a explicar a continuación, es una forma en la cual ustedes también pueden trabajar, ¿sale? Ya vamos a ver dos formas o tenemos dos formas. La que ustedes gusten o con la que ustedes se sientan más cómodos es la que pueden ustedes utilizar, ¿vale? En este caso, voy a proponer una escala de velocidades. Ojo, aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es una forma en la cual ustedes literal me pueden decir si están copiando o no. ¿Por qué les digo esto? Difícilmente dos personas o más personas ocupan la misma escala. ¿Esto de qué depende? Depende del criterio de cada uno de nosotros. Generalmente yo les explico de la siguiente manera. Vectores, o al momento de nosotros proponer una escala, mientras que su vector sea lo más grande, lo más parecido a lo real, evidentemente su error va a ser o va a ser muy pequeño. ¿A qué me refiero? Vectores arriba de 7 centímetros son bastante buenos, déjenme llamarles así. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy proponiendo una escala de 1 a 6. ¿Por qué? Porque me conviene. ¿Por qué? Porque me gustó el número 6, déjenme llamarla así. Entonces, si nosotros dividimos 63 entre 6, nos da un vector equivalente, vector velocidad de D, me va a medir 10.5, ojo, centímetros. Eso es al tamaño al cual yo lo voy a reproducir, ¿vale? O lo voy a graficar, mejor dicho.
Ya tengo el primer dato. Segundo paso es ahora plantear o proponer mi ecuación sobre el elemento que desarrolla movimiento plano general. Ojo, chicos, ojo, nenas. Aquí, por ejemplo, dependo mucho de lo que ustedes recuerdan de la clase pasada. Si tienen sus notas, me van a ayudar muchísimo. Por ejemplo, yo puedo plantear la siguiente ecuación y decir que la velocidad de B es igual a la velocidad de D más la relativa de B vista desde D. Esa es una opción. 2. La velocidad de D es igual a la velocidad de B más la relativa de D vista desde B. ¿Sale? Sin embargo, tengo otras opciones. Por ejemplo, la velocidad de C es igual a la de B más la relativa de C vista desde B. Una opción 4, velocidad de C es igual a la de D más la relativa de C vista desde B. Cualquiera de esas opciones es válida. Cualquiera de esas ecuaciones las podemos trabajar. Ojo, ¿con cuál quieren que trabaje? Yo digo que con la velocidad de C, ¿no, profe? Porque pues ya nos la dan. Con la primera, profe. Con la velocidad de C. Para responderle a su compañero, ¿qué conocemos de la velocidad de C? Los de C no conocemos nada. No conocemos absolutamente nada. Exactamente. Es una incógnita, ¿vale? A pesar de que el punto C está ubicado en lo que es la famosísima biela, ¿vale? Eso no implica que se mueva igual, ¿vale? Nosotros sabemos que las bielas desarrollan movimiento plano general. Aquí, aguas, chavos, con los comentarios que les hago. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente, generalmente, yo les sugiero o les recomiendo que la ecuación que ustedes llegasen a ocupar, conozcan por lo menos cómo se mueven los puntos, cómo se mueve el punto C o cómo representarían el punto C. Como ustedes por ahí me estaban diciendo, me están comentando, no conocemos absolutamente nada, ¿vale? Por lo tanto, chicos, chicas, no va a ser recomendable que yo ocupe estas últimas dos ecuaciones. Prácticamente nada más voy a trabajar con cualquiera de las dos primeras ecuaciones. Ojo, el problema anterior, no sé si se los expliqué conociendo la resultante o desconociéndola. No sé si recuerdan o si tengan por ahí su apunte a la mano, porfa. Ok, entonces voy a trabajar con la ecuación número 1. Entonces, en este caso, no conozco a mi resultante. Lo que voy a hacer aquí es precisamente representar mi elemento número 2 de esta forma, donde el elemento 2 yo tengo el conocimiento y la certeza que está pivotado respecto del fijo. El elemento 2 va a tener va a desarrollar una tendencia a rotar, por lo tanto, voy a generar un vector perpendicular al elemento 2 que se va a llamar velocidad de B. Este vector velocidad de B, ¿sale? Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Este vector es perpendicular al elemento 2. Ojo, a mí no me interesa el eslabón. El eslabón ya sabemos que tiene una inclinación o una dirección de θ2. A mí lo que me interesa es la dirección propiamente del vector. Por lo tanto, esta dirección, ¿cómo la voy a determinar? Como 90 menos θ2, donde θ2, por la información que yo les envié, es de 50 grados. Por lo tanto, ese vector de velocidad debe de pasar a 40 grados. Ahí, si ustedes observan, por lo menos ya conozco algo de ese vector velocidad de B, que es nada más la dirección. A continuación, y por la ecuación que yo estoy proponiendo utilizar, es suponer cómo se movería el punto B cuando considero que el punto D es fijo. Por esa razón, yo represento y coloco entre comillas que para mí el punto B es fijo.
El punto B, por lo tanto, va a tratar de rotar. Este es el elemento número 3. Vuelvo a generar un vector perpendicular al elemento 3 o al radio BD, que evidentemente se va a llamar velocidad de B vista desde D. En ese caso, y nuevamente, yo les doy el dato de teta 3. A mí no me interesa nuevamente el vector, no me interesa el eslabón, perdón, me interesa el vector. Por lo tanto, este ángulo lo voy a determinar como 90 menos teta 3, donde teta 3 tiene un valor de 10 grados. Por lo tanto, este vector relativo lo voy a trazar a 80 grados. ¿Alguna duda? ¿Pregunta hasta ahí? Perfecto. Entonces, a continuación, lo único que voy a hacer es precisamente trazar una horizontal de referencia para poder graficar mi ecuación. Profesor, ¿podría repetir rápidamente el ángulo para la velocidad de B con respecto a D? 80 grados. Gracias. En este caso, como les comento, estoy generando una horizontal nada más de referencia. Entonces, comienzo colocando un punto arbitrario, que si recuerdan, a este punto arbitrario se le conoce, lo vamos a conocer como el origen de velocidades. A partir del origen de velocidades voy a generar precisamente todos los vectores, o deben de salir, mejor dicho, perdón, todos los vectores absolutos, que si recuerdan la ecuación que estoy utilizando, los vectores absolutos sería el vector velocidad de B y el vector velocidad de D. En este caso, por la información que me están dando, voy a colocar primero, o voy a indicar, mejor dicho, primero mi vector velocidad de D, que en este caso pasa a teta 4, que teta 4 es un valor de 30 grados. Ojo, fíjense cómo lo estoy indicando, ¿vale? Y de este otro lado voy a marcar la línea de acción, o el ángulo, mejor dicho, al cual va a pasar el vector velocidad de B, que en este caso es 40 grados. Como no conozco cómo se mueve el vector velocidad de B, lo único que voy a hacer aquí, en este caso, o estoy representando, es la línea de acción. ¿A qué me refiero? Sobre esta línea que estoy trazando con lápiz, ¿sale? Donde especifico que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, esta es la línea de acción propiamente dicha del vector velocidad de B. A continuación, voy a trazar mi vector velocidad de D. Ojo, este vector ya conozco en su totalidad cuánto mide. Según la escala que yo estoy proponiendo o que propuse o que me conviene utilizar, va a medir este vector 10.5 centímetros. Entonces, aquí nuevamente estoy representando que el vector va hacia abajo porque son datos que me están dando. Velocidad de D, lo estoy marcando a 30 grados, ¿sale? Por ser un vector absoluto, sale o lo estoy generando del origen de velocidades. A continuación, la regla nos establece que en la punta de la resultante iría la punta de nuestro último término. Ojo, pero no conozco a la resultante. Por lo tanto, en este caso, voy a utilizar el vector velocidad de D como referencia, ¿sale? Y voy a marcar precisamente los 80 grados al cual pase ese vector relativo. Ahorita les explico el por qué. Entonces, en este caso, nada más estoy colocando como referencia, ahorita van a ver por qué, esta horizontal para indicar los ángulos, ahí está. Y ahora voy a proyectar precisamente ese vector hasta que corte la línea de acción del punto B, ¿vale? Entonces, los 80 grados que había trazado, ¿sale? Ahí están. Los voy a proyectar. ¿Hasta dónde? Hasta que corte la línea de acción de B. Entonces, este es el vector, ¿sale? De color café clarito. Mide 80 grados. Este vector se llama velocidad de B visto desde D. En este caso, chicos, chicas, eso me estará indicando o nos está ayudando para determinar el sentido del vector velocidad
de B, que debe de salir, o en ese caso, se está moviendo, mejor dicho, hacia arriba y hacia la izquierda. En este caso, este es el vector velocidad de B que tracé a 40 grados. Entonces, esa es la gráfica precisamente de mi ecuación, ¿sale? Ojo, si ustedes recuerdan, yo les había comentado o les había hecho el comentario, cada uno de estos vectores me está representando el movimiento, perdón, de un eslabón. Por ejemplo, en el origen de velocidades, como es un punto que no se mueve, evidentemente es nuestro eslabón fijo. De ser una línea se convirtió a un punto. El vector velocidad de B nos está representando el movimiento de la manivela 2. El vector velocidad de D nos está representando el movimiento de la corredera 4, que fue el dato de entrada. ¿Y qué elemento une a 2 y a 4? Pues la biela número 3. Por lo tanto, en las cabezas o puntas de nuestros vectores vamos a tener el punto B y el punto D. ¿Sale? Aquí, si se dan cuenta, la biela está representada por este vector. Entonces, nuestro manivela-biela corredera se redujo a esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación o qué es lo que voy a hacer a continuación? Necesito ubicar el punto C. Si ustedes recuerdan y tienen su dibujo, el punto C está sobre el elemento 3. Va a estar sobre este vector, pero no sé a qué distancia. Ojo, a esto, precisamente, como les comentaba, se le denomina imagen. ¿Sale? Ah, se me olvidaba. Denme un segundo, por favor. Específicamente, ¿vale? Aquí voy a trazar otro horizontal para que vean por qué lo estoy haciendo. Ojo, esta horizontal que voy a trazar, evidentemente la trazo aquí. ¿Por qué? Porque ya descubrí cómo se mueve precisamente ese punto B. Entonces, como ya sé cómo se mueve, este ángulo de 80 grados, ¿están de acuerdo conmigo? Que va a ser el mismo que voy a tener de este lado. ¿Sale? Por lo tanto, este vector relativo, y ahí se me barrió, perdónenme, nos indica punta de la resultante, que es B, con la punta del último término. Por esa razón, coloco la punta hacia arriba. Dense cuenta, estos mismos 80 grados los tengo de aquí. ¿Sale? Acuérdense, son los mentados ángulos alternos externos. ¿Sale? Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Ahora sí, a esta gráfica, como les comentaba, se le conoce como imagen. Y lo que yo les publico en Classroom, esto es el mentado dibujo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a encontrar precisamente a qué distancia en nuestra imagen voy a ubicar al punto C. Por lo tanto, aquí, ojo, tengo que establecer una relación. Esta relación, ¿cómo la voy a establecer? Utilizando 3 puntos. Esos 3 puntos como condición deben de pertenecer forzosamente al mismo eslabón. Por lo tanto, como nos interesa el elemento 3, pues evidentemente voy a utilizar 3 puntos del elemento 3. Entonces digo que de B a D en la imagen sobre BD de nuestro dibujo, esto es igual. Aquí puedo trabajar y decir que de B a C en la imagen sobre BC de nuestro dibujo. Pero además, aquí yo puedo también establecer y decir que de C a D en la imagen entre CD de nuestro dibujo. Ojo, esto es de manera general, chicos, ¿sale? Chicas, por lo tanto, de manera muy específica tengo 2 opciones. La primera, por ejemplo, yo puedo trabajar con estos 4 segmentos sin ningún problema. Es el equivalente como a la ley de senos, ¿eh? Equivalente, claro. Por lo tanto, voy a utilizar primeramente esta distancia. Vuelvo a pintar y decir que de B a D en la imagen entre BD de nuestro dibujo, esto es igual. De B a C en la imagen entre BC de nuestro dibujo. Todo lo que diga imagen lo voy a medir de aquí. Lo que diga dibujo son acotaciones que ya tenemos, ¿vale? Por lo tanto, vean, BC de nuestra imagen, esta es nuestra incógnita. Si yo despejo, digo que de B a C en la imagen va a ser igual a la relación de B a D en la imagen sobre BD de nuestro dibujo
por BC del dibujo. Colocando los valores correspondientes, denme oportunidad, de B a D en nuestro dibujo sería la suma de 6.9 más 2.7. Estoy hablando de una distancia de 9.6. De B a C, como se los comento, y lo tienen ahí, es de 6.9 centímetros. ¿Vale? De B a D en la imagen, vean, voy a medir esa distancia. Ojo, es distancia. Entonces, coloco y mido. En mi caso, me mide 10.9 centímetros. Sí, 10.9. Sí, 10.9 centímetros. Por lo tanto, si yo hago esta operación, me va a decir 10.9 entre 9.6 por 6.9 centímetros. Nos da un valor de 7.8 centímetros. Ojo, chicos. A partir de B, voy a medir 7.8 centímetros hacia abajo para ubicar el punto C. Regreso aquí a mi imagen y chequen. Coloco mi regla y mido precisamente lo que les comentaba, que son los 7.8 centímetros. 7, 5, 6, 7, 8, más o menos por aquí. Aquí les estoy haciendo nada más una marca, ahorita, ¿sale? Entonces, aquí estaría nuestro punto C. Eso es utilizando la distancia más larga. ¿Qué es lo que ocurre? La segunda opción. Si ahora yo utilizo la distancia más corta, vean qué es lo que va a pasar. De B a D en la imagen sobre BD de nuestro dibujo, esto es igual. De C a D en la imagen sobre CD de nuestro dibujo. En este caso, ahora la distancia que estoy o quiero buscar es de C a D. Por lo tanto, despejo y digo que de C a D en la imagen es la relación BD imagen sobre BD del dibujo, todo esto por CD del dibujo, colocando las dimensiones correspondientes, en este caso serán los 10.9 centímetros sobre los 9.6. Y de C a D en mi dibujo mide 2.7 centímetros. Por lo tanto, de C a D en la imagen nos debe de dar 10.9 entre 9.6 por 2.7. Nos da una distancia de 3 centímetros, ¿sale? 3.06, lo voy a redondear a 3, ¿vale? Entonces, a partir de D hacia arriba, a 3 centímetros, voy a ubicar el punto C. Nuevamente, aquí en la imagen, chequen, ahí se cumplen precisamente los 3 centímetros. Por lo tanto, este punto, ya sea de D hacia C 3 centímetros o de B a D, que serían 7.8 centímetros, este es el mentado punto C. A continuación, lo único que tengo que hacer, o lo que resta que yo haga, es precisamente generar un vector. Este vector lo voy a generar a partir del origen de velocidades hasta tocar el punto que acabo de ubicar. Ese vector, evidentemente, se va a llamar o se tiene que llamar velocidad de C, ¿vale? Ahora, lo único que resta hacer es precisamente medir cada uno de mis vectores. Entonces, vean, vector velocidad de C, en este caso lo voy a medir y en mi caso me mide 8.3 centímetros. 8.3 centímetros. 8.3. Ojo, voy a multiplicar por 6. ¿Por qué razón? Porque es la escala que estoy ocupando. 8.3 por 6 nos daría un valor equivalente, o un valor real, mejor dicho, a 49.8 centímetros por segundo. Esa es la velocidad real que lleva precisamente mi vector velocidad de C, ¿vale?
Nada más déjenme corroborar. Sí. Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a medir el vector velocidad de B. El vector velocidad de B, nuevamente, vean, nada más lo mido desde el origen hasta que toque mi vector relativo. En mi caso me mide 8.8 centímetros. 8.8, velocidad de B, 8.8 centímetros por mi escala nuevamente, 8.8 por 6, nos da un equivalente a 52.8 centímetros por segundo. Esa es la velocidad real. Y finalmente, mi vector relativo, que es B vista desde D. Este vector ya lo había medido. En mi caso, la medida que obtuve fue de 10.9 centímetros por 6. 10.9 por 6 nos daría una magnitud equivalente a 65.4 centímetros por segundo. Profesor, ¿Vale? disculpe una pregunta. Mande. ¿Sí? Bueno, a mí en mi caso, el vector de velocidad con respecto de D me dio de 11.6 centímetros y la ¿Qué velocidad me escala da de ocupaste? 1 a 6 también. ¿También? Sí. Tus ángulos. El vector A lo mejor sí lo relativo, dame trazó un mal. segundo. A mí me ¿Mande? da de 11.4. Porque a mí me dio igual. A lo mejor lo trazó mal. Porque me da igual que a usted. Es que necesito que chequen sus ángulos, nenes. ¿Vale? ¿Por qué razón? Porque... Dame un segundo. Sí, este vector me da de 10.9. Necesito checar entonces, por ejemplo, en tu caso, bueno, los ángulos que utilizaste. Porque generalmente, y es un error muy frecuentemente que ocurre, que me cambian los ángulos o que los dibujan más pequeños o más grandes. También ese es un error muy frecuentemente utilizado, o cometido, mejor dicho. ¿Vale? Entonces, ahorita lo checo, no pasa nada. Dame un segundo nada más para terminar. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tengo estos valores, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ojo, nos piden determinar, por ejemplo, las velocidades angulares. Las velocidades angulares, por ejemplo, acuérdense, o para calcular las velocidades angulares, siempre ocupo esta ecuación, ¿vale? Por ejemplo, si quiero determinar la velocidad angular del eslabón 2, el eslabón 2 está definido por dos puntos, que es el punto A y el punto B. Chicos, chicas, ¿qué vector es perpendicular al radio AB o al eslabón 2? Ah, pues es el vector velocidad de B. Si yo despejo la velocidad angular de 2, me quedaría que el vector velocidad de B sobre el radio de A a B. La velocidad de B, la magnitud real es de 52.8 centímetros por segundo sobre el radio de AB que mide 6 centímetros. Esto implica que la velocidad angular del eslabón 2 es de 52.8 entre 6, sería una velocidad angular de 8.8 radianes por segundo. Ojo, aquí en su gráfica, chicos, chicas, si se dan cuenta, este vector salió hacia arriba y hacia la izquierda. Por lo tanto, es este el vector real, ¿vale? Hacia arriba y hacia la izquierda. Eso me estaría indicando qué cosa, que el vector, perdón, que el sentido de rotación del elemento 2 es un giro antihorario, ¿vale? En este sentido, acuérdense, el angular y la tangencial deben ir hacia el mismo sentido. Por esa razón, coloco el sentido antihorario para omega de 2. Ahora, voy a determinar la velocidad angular del eslabón 3. El eslabón 3 originalmente lo definí por dos puntos, que es el punto B y el punto D. Nuevamente, ¿qué vector es perpendicular a este radio o al elemento número 3? Pues es mi vector relativo B visto desde D. Vuelvo a despejar y digo que la omega de 3 es el vector relativo sobre el radio de B a D.
los 65.4 centímetros por segundo sobre los 9.6 centímetros. Omega de 3, 65.4 sobre 9.6, nos da una magnitud de 6.8 radianes por segundo. Ojo, este vector, si recuerdan, salió hacia arriba y hacia la derecha, ¿vale? Entonces, este vector, ¿sale? Real es este que va acá arriba. Por lo tanto, el sentido del elemento número 3 sería en giro horario, ¿sale? Y de esta forma coloco su sentido de rotación, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo sí, profe. Dime. Yo tengo duda, pero para definir el sentido de las cabezas de flecha en la imagen, eso lo hizo con la ecuación que estableció primero, ¿verdad? Ajá. ¿Qué? Ok. Entonces, si hubiera, por ejemplo, tomado la 2, ahí cambiarían los sentidos, ¿no? Porque ahora el Nada vector más resultante cambiar el sería vector D. relativo. El vector relativo iría hacia abajo. Para que la suma de los dos dé la velocidad de D, ¿no? Exactamente. Así es. Ok. Sí, está bien, profe. Gracias. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Sí, profe, yo tengo Dime. duda. Venga. En este caso, el ejercicio dice que la velocidad va hacia abajo, ¿no? En caso contrario, si fuera hacia arriba, ¿cómo sería el diagrama o el esquema en la imagen? ¿Cambiaría todos Claro. los sectores, verdad? Así es. Okay. A mí tengo otra duda. Siempre me confundo en los ángulos. Por ejemplo, en el primer ángulo que calculó de A hacia B, sabemos que el ángulo 2 es de 50, pero no sé cómo sale el de 40. Es donde como que me confundo, se me hace muy difícil para relacionar esos ángulos. Y ya después de ahí graficarlos en el esquema de la imagen. Ok. Voy. Ok. Por ejemplo, en este caso, si yo trazo un horizontal aquí, ¿sale? Es más, dame un segundo. Ahí, para que sea un poquito mejor. Este ángulo de teta 2, ¿estás de acuerdo conmigo que es este mismo? ¿Sí? Si hay un ángulo de 90 grados entre el eslabón y el vector, 90 más teta 2, que es de 50, ¿cuánto nos da? $140. 180 menos 140. ¿Sí? 90 más 140. ¿Vale? Aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este ángulo es el mismo, teta 3. Ajá. ¿Qué es lo que ocurre? Este ángulo teta 3 es el mismo que está aquí. De la horizontal, vean, ¿vale? Hacia el eslabón. Si del eslabón al vector hay 90 grados, 90 menos teta 3, que es de 10, son los 80. Ok, profe. Más dudas, chicos. Y Vale. ya después de ahí, Carlos, ya después de ahí teniendo los ángulos, ¿cómo se posicionan las direcciones? ¿O cómo sabemos que las direcciones van así, pues, en su sentido? O algo así. ¿Cómo? No entiendo. Bueno, digamos que ya el primer vector que es de AB nos salida. Entonces, ¿cómo sé que la Espérame. dirección que estoy ¿Cuál cogiendo vector de AB? tiene 40 grados? El que calculamos hace rato, el primero. Ese es el vector velocidad de B. Así. Entonces, ese va hacia abajo y si yo lo pusiera hacia arriba, estoy mal, ¿verdad? Es No, donde tú tengo no sabes cómo se mueve el punto B.
Por eso lo indiqué hacia arriba y hacia abajo. Por esa razón, coloqué la línea de acción. Por esa razón, coloco esta línea de acción. De hecho, aquí no está borrada. Este es el lápiz. No conozco cómo se mueve B. Simplemente conozco con qué inclinación se mueve el punto B. Que ese vector, su línea de acción, es una línea de acción que va a 40 grados. Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. El único vector que trazo con su sentido original es el vector velocidad de D. ¿Por qué? Porque este es un dato que me están dando. Ojo, en función de cómo yo establezco mi ecuación a graficar, esta me dice que en la punta de mi resultante, que no conozco, va la punta de mi último término. ¿Vale? Por eso aquí, si no sé si se alcanza a ver, estas dos puntas se tocan. La suma de este vector más este vector me da este. Esa es la traducción. Ok, profe. Aparte, todos los vectores absolutos, y eso se los comenté también, todos los vectores salen del origen. Ningún vector entra al origen. Aguas. Más dudas, chicos, chicas. Profe, una pregunta con respecto a las escalas. En este caso, si nosotros hacemos la escala más grande, ¿nos va a dar un error más mínimo? Bueno, mínimo. Al revés. Okay. Por ejemplo, si tú te refieres aquí, por ejemplo, a utilizar una escala de 1 a 10, tu vector se reduce, tu error empieza a crecer. Sin embargo, si tú ocupas aquí, por ejemplo, una escala de 1 a 5 o de 1 a 4, por darte un ejemplo, ¿sale? Tu error se empieza a reducir. Por ejemplo, aguántame tantito. Lo que pasa que, te digo, ahí generalmente yo siempre les recomiendo lo siguiente, les recomiendo precisamente que ustedes tracen los vectores lo más grande posible. ¿Por qué? Con la finalidad de que se reduzca precisamente el error. Entre más pequeño hagan sus vectores, evidentemente el error es mayor. Entonces, esa es la razón o lo que generalmente yo les recomiendo, para evitar precisamente esa confusión, ¿vale? O ese rango de error. Les digo, generalmente lo que yo establezco o lo que yo hago en ocasiones es precisamente jugar con el valor de tal suerte de que yo pueda observar o que yo pueda definir cómo se está moviendo, cómo se comporta precisamente mi magnitud. Esto, empiezo a jugar. Por ejemplo, empiezo a dividir 63 entre 10, 6.3, ¿no? Y que está medio pequeño el vector. Entre 9, entre 8, entre 7, por ejemplo. Es una forma en la cual yo trabajo. Si recuerdan la otra forma que les enseñé en la clase pasada, literal, para no quebrarme el coco buscando una escala, me voy directamente a dibujar, a graficar. Una vez que ya grafico, posteriormente encuentro en qué proporción estoy trabajando, ¿sale? Implícitamente encuentro mi escala. No sé si me explico. O sea, de las dos alternativas, llámese A o llámese B, que es, te digo, lo que estoy haciendo. Denme un segundo, porque... Igual ya se va a acabar la clase, profe. Bueno, queda Sí, menos no de pasa una hora. nada. Si gustan, se vuelven a conectar si sigue habiendo dudas. No pasa nada, ¿vale? Lo que pasa que, como les comento, en ese caso, les digo, hay que tener cuidado precisamente para poder ustedes elegir adecuadamente la escala a ocupar. Una
¿Alguna duda? ¿Más preguntas, chicos, chicas? Yo sí tengo una duda. Dime, te escucho. La velocidad angular, ¿en cuál es más claro ver para formular? ¿Es en el dibujo o en la imagen? ¿Cómo? Bueno, es que ve que plantea las ecuaciones de la velocidad angular 3 y 2, pero creo que esas las está viendo desde el dibujo, ¿no? Para plantearlas. No sé, me perdí en esa parte. No. Lo que pasa que las velocidades angulares, para el compañero que me preguntó del error, no sé si por ahí anda, ahorita te contesto, hijo, dame un segundito. O bueno, dame un segundo. Ojo, yo hago estos dibujos para que ustedes visualizan de dónde saco o genero los vectores. Ojo, se los digo porque ya mucha gente me lo ha dicho, me dijo, es que me da un montón de hueva tu método porque tengo que estar haciendo estos dibujitos. Yo no tengo problema, si ya se lo saben, no los hagan, no pasa nada, váyanse directamente a graficar sin ningún problema. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí si ustedes recuerdan, acá está, déjame utilizar esta hoja que está sucia. Por ejemplo, yo originalmente les puse el elemento 2, aquí tengo el punto A, este es teta 2, elemento 2, y generé un vector precisamente de esta manera. ¿Vale? Esto me va a ayudar a responderle también a su compañero que por ahí me estaba preguntando. Ojo, ¿por qué pinto esto? Porque el elemento 2, por el hecho de estar pivotado, yo sé que el elemento 2 va a tratar de rotar, ¿cierto? Por lo tanto, va a tener un vector de velocidad tangencial. Ese vector tangencial de velocidad es perpendicular al radio y o tangente a la trayectoria. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, como les comentaba, este ángulo, acuérdense, 90 menos teta 2 fue de 40 grados, ¿sale? Que es el mismo que está aquí. Están opuestos por el vértice, no pasa nada. Entonces, cuando yo grafico o cuando nosotros graficamos, en la gráfica resultó que el vector velocidad de B salió hacia arriba, ¿cierto? Hacia arriba y hacia la izquierda. Ojo, la tangencial debe de llevar el mismo sentido que la angular. Ojo, yo no puedo ponerles que la velocidad angular va hacia la izquierda, o en este caso en sentido contrario a las manecillas, y les pongo este vector. Aquí hay una contradicción, ¿sí me explico? Por eso yo les tacho esto. Al momento de yo tacharles, esta es una hipótesis. Este es literal, por ahí va a pasar el vector, sobre esta línea. Cuando yo ya grafico, cuando ya yo obtengo mi gráfica, la hago así bien bonita, resulta ser que salió hacia arriba. Entonces, yo teniendo este vector de velocidad, ahora sí, ya puedo decir cómo se mueve la angular. No sé si me explico. Sí, profe. Ok. Ahí, ahorita precisamente me intrigó la duda que me preguntaba su compañero y tiene toda la razón. Yo tracé un vector más pequeño, fue un error. Ahorita les voy a dar las medidas reales, porque les digo, ahí yo lo tracé un poquito menor, entonces por eso sale la diferencia. Entonces, denme un segundo. Nuevamente, lo voy a hacer un poquito más rápido. Si tienen alguna duda, me dicen y me detengo a explicarles sin problema. Nuevamente, trazo horizontal de referencia. Ahí está. Coloco ahí mi origen de velocidades. Denme un segundo. Profesor, en el origen de velocidades, por ejemplo, Ajá. colocamos entonces donde solamente hay puntos fijos, ¿no? En este caso, el eslabón número 2 y el eslabón número 4. Sí, nada más que hay aguas con eso. ¿Por qué razón? Porque el elemento 4 como tal no tiene un punto fijo,
sino que es una línea, porque es una Se desliza, corredera. ¿no? Exacto, así es. Gracias, profe. Ujú. Creo que tú fuiste el que me preguntó acerca de la diferencia, ¿eh? De hecho, ahorita es lo que estoy tratando de arreglar, porque sí, hay una diferencia. Sí, sí, Algo. fui yo, profe, disculpe. No, no está bien, qué bueno. Ahorita nos vemos, chavos. Alarma sísmica. Está sonando la alerta sísmica, señores. Está sonando. Hay aguas. Perdón, chavos. Listo. ¿Qué estoy haciendo ya?
Esto mide 10.5. Es de 30 grados. Ahora, por la ecuación que les comentaba que estoy utilizando, punto de la resultante con punto del último término. Vean, trazo el vector relativo, 80 grados, hasta que corte la línea de acción, ¿vale? Entonces, este es B, vista desde D. Aquí nada más como referencia, coloco la horizontal. Este ángulo es de 80 grados. Acuérdense, punto de la resultante con punto del último término. Entonces ahora, nada más coloco el sentido correcto. Ahí está. Este es el vector velocidad de B, el cual trazamos a 40 grados, ¿vale? Entonces, ahora sí, nuevamente, eslabón fijo, eslabón 2, eslabón 4, eslabón 3. Aquí voy a tener en el punto B, y por aquí, lo que es el punto D. Voy a volver a medir, precisamente, nada más para corroborar el dato que me comentaba su compañero, y efectivamente, tengo una distancia de 11.6 aproximadamente. ¿Sale? Entonces déjenme corregir este dato. Más. $11.6 les había comentado. Entonces 11.6 entre 9.6 por 6.9. 8.3. Déjenme corregir esta otra, no pasa nada. Aquí sería 3.3. Entonces, aquí voy a indicar este es nuestro punto C. Ahí está. Este es el vector velocidades. Déjenme corregir los valores, no pasa nada. Les digo, ahora sí que por cuestiones mías, yo vi otro, lo dibujé a otra magnitud, no pasa nada. En este caso, el vector velocidad de B me da de 9.4 por la escala que es de 6. 9.4 por 6 es de 56, ya se corrigió. Centímetros por segundo. Esa es la velocidad real de B. El vector velocidad de C también de igual forma se va a modificar. Me midió 8.8. 8.8.
8.8 por 6. 8.8 por 6 nos da una magnitud de 52.8 centímetros por segundo. Y finalmente, la velocidad relativa, que es v vista desde d, que era de 11.6 por 6. 11.6 por 6 nos da 69.6 centímetros por segundo. Por lo tanto, y nuevamente, la velocidad de v es igual al angular de 2 por el radio de AB. Omega de 2 es la velocidad de v sobre el radio de AB. 56.4 centímetros por segundo sobre 6 centímetros. La omega de 2. 56. 9.4. ¿Cuánto? 9.4. Gracias. 9.4. Serían radianes por segundo. El sentido sigue siendo el mismo. Sentido antihorario o contrario a las manecillas. Y en el caso de omega de 3, el radio es de V a D. La omega de 3 es la velocidad de V vista desde D sobre el radio de V a D. Los 69.6 sobre 9.6. La omega de 3, 7.25. En este caso, radianes por segundo y sigue siendo en sentido horario. ¿Vale? Ahí les digo, fue un error mío de apreciación, no pasa nada. Me imagino que estos son los valores que te salieron, hijo. Sí, profe. Sí, perfecto. No, gracias por la observación, qué bueno. Qué bueno que les digo, en este caso sí recomiendo que lo vayan haciendo junto conmigo para precisamente, posiblemente yo me distraje o no vi bien y por eso, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, chicos, chicas? Bueno, suponiendo, profe, que como nos dieron la velocidad del eslabón D, bueno, ya se iba a saber que la velocidad angular iba a ser en sentido horario, ¿verdad? ¿Te refieres a la... Omega 3. No, es difícil. Bueno, es un poquito difícil de imaginar por qué razón. Porque mira, haz de cuenta que esta es la biela, ¿vale? Aquí tengo el punto B y aquí está el punto D y el punto D. Sí, esto se mueve así, ¿sale? Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque depende de dónde esté el centro instantáneo de rotación. Porque si el centro instantáneo está por acá abajo, ¿sale? También te me puedes confundir por ese lado. Por eso es bien importante que ustedes coloquen estos sentidos hasta que ya tengan la gráfica bien hecha, bien establecida. Antes es algo complicado. Ok, profe, gracias. ¿No? ¿De qué? Más dudas, chicos, chicas, si es que las hay. Profe, Mande. el vector velocidad de ese lo trazó desde el origen porque es una velocidad absoluta, ¿no? Así es, exactamente. Bien. Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Ok. Pues, nenes, nenas, por mi parte el día de hoy esto es todo. Nada más les voy a dejar un poco de chamba, ¿vale? Para que, literal, esto les va a servir. ¿Por qué razón? Porque es una forma en la cual ustedes van a estar practicando. O, literal, para evitar llegar a cosas malas. Ustedes recuerdan que hicimos estos dos ejercicios. Este fue el primero y, bueno, ahorita este MVC fue el segundo. Necesito que hagan los mismos ejercicios, pero, por ejemplo, en este caso, necesito que resuelvan el mismo ejercicio con los mismos datos, pero cuando θ 2 valga 90 grados. ¿A qué me refiero que valga 90 grados? Que el elemento 2 esté totalmente vertical. Van a trazar en qué posición estaría todo su mecanismo y van a generar el triángulo de velocidades, ¿vale?
Y en este caso van a hacer exactamente lo mismo, pero cuando teta 2 valga 0, o sea, el elemento 2 esté totalmente horizontal. ¿Vale? Para que vayan practicando y vayan saliendo sus dudas. Y por otro lado, les iba a comentar, no he terminado de calificar, espero ya a más tardar el día de mañana, espero, ya tengan sus calificaciones en el SAES. Nada más les quiero pedir un favor. Yo les tengo que avisar evidentemente cuando ya estén sus calificaciones para que ustedes la chequen. Un favor, necesito que chequen sus calificaciones cuando se los comente. ¿Por qué? Porque si hay alguna inconformidad, ustedes me dicen y con todo el gusto del mundo revisamos, ¿vale? No sé si me dieron el porcentaje de la evaluación. No, la verdad no recuerdo. Nomás déjenme checar, porque aquí está. No, ustedes no me dieron el porcentaje de evaluación, si no estoy mal. Entonces, en ese caso, el examen vale 60% y lo que es la guía y la práctica, 40%, ¿vale? Entonces, una vez que yo les diga que chequen su calificación, la revisan. Si no hay inconformidades, pues evidentemente no me van a reclamar nada. ¿Por qué les digo esto? Yo cerrando mi acta, yo ya no puedo hacer nada, ¿sale? Entonces, para que después no vaya a haber malos entendidos, ¿sale? Entonces, si no hay otra cosa que tratar, si no hay otra duda ni pregunta, chicos, chicas, por mi parte el día de hoy es todo. Nos vemos en la siguiente clase. Por ahí también ya les compartí otro problema, es un mecanismo combinado que estaré resolviendo precisamente en la siguiente clase. Si lo quieren intentar hacer, adelante, yo no tengo ningún inconveniente, ¿vale? Si no hay otra cosa que decir ni que tratar, pásenla bien, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente clase. Gracias, profe, nos vemos. Chao. Gracias. Buen día, profe. Gracias. Gracias.